Bueno, continuando con la clase, quiero señalar que el funcionalismo no solamente tiene que ver con las ideas de Duque. Vamos a ver cómo surge la combinación de de estas dos teorías, que es el funcionalismo estructural. Sí, bueno. Robert Nisbet señala que el funcionalismo estructural ha sido, lugar a dudas, el cuerpo de teorías más relevantes de las ciencias sociales del presente siglo. Kirtland Davis adoptó el punto de vista de que el funcionalismo estructural se ha convertido virtualmente en un sinónimo de la sociología. En el funcionalismo estructural no es necesario usar los términos estructural y funcional conjuntamente, aunque típicamente aparecen juntos. Podemos examinar las funciones de varios procesos sociales que pueden no adoptar una forma estructural. Marx Abramson señaló que el funcionalismo estructural no es monolítico. Identificó tres tipos de funcionalismo estructural. El primero, el funcionalismo individualista, que se ocupa de las necesidades de los actores y de las diversas estructuras, por ejemplo, las instituciones sociales, los valores culturales que emergen como respuestas funcionales a estas necesidades. El antropólogo Bruce Lang fue el principal exponente de esta perspectiva. El segundo es el funcionalismo interpersonal, cuyo principal representante fue otro antropólogo. El funcionalismo interpersonal se ocupa de las relaciones sociales, particularmente de los mecanismos utilizados para ajustar las tensiones que se producen a estas relaciones. Y el funcionalismo societal, que constituye el enfoque que predomina entre los sociólogos funcionalistas estructurales. La preocupación fundamental del funcionalismo societal son las grandes estructuras e instituciones sociales de la sociedad, sus interrelaciones y su influencia constructora sobre los actores. Aquí quiero señalar que el funcionalismo estructural lo que busca es, como decía Durkheim, es mantener la sobrevivencia de un sistema social, pero sobre todo la importancia que tiene que ver con los mecanismos sociales, la forma en cómo debe profanar el propio funcionalismo estructural. Estamos hablando de la propia sociedad para lograr la sobrevivencia del sistema social, lograr, como decíamos, que los sujetos puedan sujetarse a los valores y a las normas que propongan una institución. Y la cuestión del funcionalismo estructural tiene que ver con eso, con la institucionalización, y tiene que ver con la forma en que el sujeto pueda adaptarse a ese sistema. Las influencias más poderosas sobre el funcionamiento estructural pues encontramos en Augusto Comte, en Herbert Spencer, en Durkheim. En el caso de Comte, tenía una concepción normativa de la buena sociedad que le llevó a interesarse por todos los fenómenos sociales que contribuían a la constitución de la sociedad. Algo importante que quiero subrayar es que si existe desde el funcionamiento estructural una sociedad meramente funcional, meramente que esté en paz y vive en armonía, esa sociedad va a poder evolucionar. Pero si una sociedad vive en una descomposición social, es difícil que pueda evolucionar, es difícil que pueda mantenerse, ¿sí? Porque prácticamente desde palabras que vamos a ver más adelante de Herbert Spencer, nos dice desde una analogía que el cuerpo, el organismo humano o el organismo biológico tiene una relación estrecha con el organismo social, y que el organismo social es asegurar más que nada que los elementos que componen al organismo social puedan mantenerse. Así, mientras el objeto de estudio de la biología era el estudio del organismo individual y de la sociología es el organismo social, entre las analogías específicas que Comte identificó entre los organismos biológicos, sociales y biológicos, figuran las células en el contexto biológico y las células en el contexto social, en el mundo social, que es importante de tomar en cuenta. Le decía por ahí que es importante el mantenimiento. Por ejemplo, Herbert Spencer comulgó con que el organicismo, pero en su sociología consistiría difícilmente con una filosofía utilitarista. Así, aunque su organicismo le condujo a estudiar el todo social y las contribuciones de las partes al todo, su utilitarismo le llevó a analizar los actores que persiguen su interés. Lo que decía Herbert Spencer era esa parte importante, la cuestión de asegurar el mantenimiento del sistema social como una forma de vida en que los roles sociales cumplen un papel esencial, ¿sí?, para lograr el cambio o asegurar la evolución. El funcionalismo estructural ha sido muy criticado porque habla de un funcionalismo pero de una forma estática, que no puede, digamos, persuadir de salirse de esas normas o de esos valores para trascender hacia algo a lo mejor mucho mejor. Space identificó varias semejanzas entre el organismo social e individual. Primera, ambos organismos crecían y se desarrollaban mientras que la materia inorgánica no lo hacía.
Y segunda, en ambos, un aumento de tamaño solía conducir a un aumento de complejidad. Y tercero, en los dos tipos de urbanismo la diferenciación progresiva de las estructuras solía ir acompañada de una diferenciación progresiva de sus propias funciones. Y cuarta, las partes de ambos organismos eran mutuamente interdependientes. Así un cambio en una de ellas podría producir cambios en otras partes. Y finalmente cada una de las partes de ambas entidades sociales individuales podrían ser consideradas como organismos en sí mismas. Spacer desarrolló otras ideas que influyeron en el desarrollo. Hacer mención de Spacer también es hablar de que si una parte del sistema falla, prácticamente el sistema estaría generando un desequilibrio social. Y por lo tanto lo que buscaba Spacer es que todos los roles sociales que juegan cada uno de nosotros como un rol, precisamente somos un rol social, es la función que tenemos ante cada uno de las instituciones sociales que contribuyen a una sociedad, quienes, entre otras cosas, la tradujeron a la idea de que las sociedades necesitaban varios elementos pues para sobrevivir, sobre todo, para lograr el cambio, para lograr su funcionamiento. Por ejemplo, autores como Spacer, como Durkheim, hablaban de que es importante el matrimonio, es importante asegurar el bienestar, está en contra de las guerras, está en contra de la cuestión de la violencia. Decía que la violencia y la guerra generaría que no pudiese ver una buena evolución social. Al contrario, habría una descomposición social. Aunque tanto como Comte como Spacer son importantes por sí mismos y su poderosa influencia sobre el funcionalismo estructural se debe principalmente a lo que es Emile Durkheim o los hechos sociales que reflejaban una preocupación por las partes que integran el organismo social. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en el país, o sea, en lo que es en México, la cuestión que vivimos una descomposición social, una descomposición donde, por ejemplo, los matrimonios ya no se mantienen de igual forma como hace 30, 40 años, o sea, como es ahora. Quiero decir que hay una descomposición social porque ahora los chicos están optando por vivir por ejemplo, en unión libre, y esto está generando a que la reproducción sexual que habla Durkheim y Spacer, pues hay una escasez, dicen por ahí ellos, ¿no? Al haber una escasez, pues hay una preocupación por la sobrevivencia de un sistema social. Bueno, en términos de función estructural, Durkheim desarrolló multitud de ideas sobre las estructuras. Quizás el mayor importante fuera de su separación de los conceptos de causa social y función social. Asegurar el mantenimiento o la sobrevivencia de un sistema implica que todos debemos de contribuir por igual. Por ejemplo, estás en una tienda comercial, tú como rol social cumples ahora sí que acatarte a esas normas y a esos lineamientos que impone la tienda comercial, y lo que implica es lograr el funcionamiento de esa tienda. Pero cuando surge el conflicto y cuando surge esa cuestión de ver que hay conflictos, que hay guerras dentro de esa institución o de ese centro comercial, pues prácticamente estaríamos hablando de una situación muy complicada dentro del terreno, y esto influye a la hora de llevarlo a cabo de la mejor manera. En cambio, el estudio de las funciones sociales se ocupa de las necesidades del sistema en su conjunto que son satisfechas por una determinada estructura, y por lo tanto el acento de Durkheim conlleva a las ideas sobre la conciencia colectiva y las representaciones colectivas que profundizan a la forma de llevarlo a cabo. Influyó profundamente en Parsons, quien llegó a adoptar, y por lo tanto finalmente Durkheim conllevó a la cuestión de generar esa influencia de los hechos sociales, de que el sujeto no nace como un ser social, sino que se hace ser social con la sociedad misma, y eso es importante de tomar en cuenta. El estructural funcionalismo moderno opera sobre las bases de varios supuestos derivados de sociólogos clásicos como Durkheim, como Talcott Parsons o como Herbert Spacer. Los funcionalistas estructurales, sobre todo los funcionalistas societales, suelen adoptar un enfoque macroscópico. Estudian el sistema como un todo, así como la influencia de las diversas partes que influyen en ella. Tienden a considerar que los componentes del sistema contribuyen positivamente a su funcionamiento. Además, el funcionalismo estructura se